En 1974 sale a la luz el hallazgo de varios cuerpos de chicas sin vida que fueron cruelmente asesinadas, dando así con un sospechoso llamado Ted Bundy, que se declararía inocente de los cargos impuestos en muchos juicios, aunque más tarde sería sentenciado a la silla eléctrica, declarándose culpable por la muerte de más de 30 mujeres en 1989, dejando en claro su último deseo antes de ser ejecutado: que sus cenizas sean esparcidas en la cordillera de las Cascadas, donde abandonó a muchas de sus víctimas. Por ello regresaremos en el tiempo, a Seattle en 1969, el día en que Liz junto con su amiga Joanna llegan a un bar, donde Liz conoce a Ted por primera vez, conectando casi de inmediato, dejando a un lado su manera de pensar, ya que ella creía que era difícil conseguir pareja siendo madre soltera, yendo hacia su casa sin ni siquiera conocerlo bien, sin saber de qué tipo de hombre se trataba, dejándose llevar por una cara bonita, dejando en claro de lo fácil que es aparentar, engañar y convencer, tan solo con un rostro bello. Después de una noche juntos, ella despierta asustada y va a ver a su hija, y al no encontrarla, desesperada empieza a buscarla, encontrándola en la cocina junto con Ted, quien le preparaba el desayuno, empezando así una relación amorosa con Liz, el cual Ted se llevaba muy bien con su hijastra. Así llegamos a Utah 1975, donde un policía detiene a Ted por estar manejando en medio de la madrugada, en zonas alejadas a su casa. Sin embargo, él le dice que es un estudiante de derecho, que si lo dejaba ir sin ninguna infracción se lo agradecería mucho, pero el policía, al ver que llevaba a bordo cosas innecesarias para un estudiante, lo detiene. Tras esto, al siguiente día regresa a casa y Liz le da una cachetada por tener muchas infracciones y no habérselo dicho, el cual Ted le dice que no debe creer en lo que ve, pero la verdad es que fue detenido y llevado a juicio, y a la vez culpado por una mujer de haberla secuestrado y amenazado con matarla, esto antes de que ella escapara, pero su abogado fácilmente hace que lo dejen libre. Por esto un día va a un restaurante a comer, donde Ted le cuenta a Liz que alguien le había dado su nombre a la policía para perjudicarlo, pero ella le pregunta que si sabía quién era el que dio su nombre, por lo que él le dice que no. Además de eso lo manipula, diciendo que la policía lo estaba vigilando, señalándole afuera, pues sí era verdad, ya que él era sospechoso de muchas muertes y Liz aún no lo sabía. Así llegamos a febrero 1976, donde su abogado le dice que un par de universitarias desaparecieron, otra vez siendo el sospechoso, ya que las víctimas estaban siendo encontradas cerca de la universidad. Por esto en el juicio una chica da sus declaraciones, señalando que Ted era el criminal buscado, aunque su abogado lo defiende de una manera exitosa para ellos, ya que descubren que los mismos policías le obligaron a que diga que él fue el asesino, por la similitud de los casos. Con esto ellos regresan a casa e intentan adoptar un perrito, pero por ahí se topan con Caroline, una antigua amiga de Ted, diciéndole que cuente con ella si lo necesitaba, y ambos se alejan de ahí llegando con unos perritos, donde Ted le pide a Liz que lo prometa que no lo abandonará, y Liz le asegura de no hacerlo, mientras que el perro le ladra a Ted, y él con una mirada fría hace que hasta el pobre animal se humille ante él. En un nuevo juicio, el juez declara a Ted culpable por secuestro agravado, siendo enviado a prisión a la ciudad de Utah para esperar su sentencia, el cual su esposa llora desconsolada por el suceso. Unas semanas después, un detective llega donde estaba Ted para hacerle algunas preguntas, que si había estado en Colorado tiempo atrás, el cual él le dice que no, hundiéndose más a sí mismo, ya que su intención del detective era inculparlo por más delitos, el cual más adelante cuando se junta con su abogado, este le dice que lo dejará solo, ya que sería extraditado a Colorado, ya que al negar que no estuvo en Colorado, le dio pruebas suficientes al detective para ser inculpado por más crímenes. Y así llegamos a 1977, donde Joanna le dice a Liz que transfirieron a su esposo, e intentando hacerle entrar en razón, el cual ella se molesta, logrando botar a su amiga de su casa, aún defendiendo a Ted. Como ya lo dije en un anterior video, una persona enamorada, a pesar de las pruebas y advertencias, va a ignorar todo y a pasar por alto las señales de peligro, pero a la vez llegando a lastimarse a sí mismo. Todo hubiese sido perfecto si la historia no hubiese sido tan terrorífica, ya que Liz nos hubiese instado a reflexionar sobre la fuerza transformadora del amor y la capacidad de la empatía para entender las imperfecciones humanas, de cómo una mujer enamorada puede apoyar a un hombre, ya que la decisión de seguir apoyándolo desafía las normas sociales. Pero no todo fue así, ya que en este caso ella no hacía lo correcto en apoyar a Ted. Un día Ted llama a Liz con el mismo optimismo de siempre, el cual Liz, ya cansada de todo, le pide a Ted que le llame esa misma noche a casa para hablar mejor, ya que en ese momento estaba en su trabajo. Tras esto, en la audiencia, el juez le acusa de otra víctima, que su cuerpo fue hallado en la nieve. Sin embargo, eso no sería todo, ya que un abogado de las víctimas pide que se haga una nueva audiencia para determinarle la pena de muerte, asustando mucho a Ted, aunque su abogado trata de calmarlo, diciéndole que eso es solo una formalidad del caso, pero él le dice que es una coincidencia, ya que su último abogado le dijo lo mismo. Aún así, Ted seguía declarándose inocente, que su único delito fue robar un libro de historietas cuando era un niño,
Y a la vez en otra audiencia, el abogado de Ted pide al juez que el tribunal excluya la pena de muerte, el cual este le dice que eso lo decidirá el tribunal. Por ello, él pide llamar a Liz. Mientras finge hablar con ella, intenta escapar, ya que el policía coqueteaba con una chica, el cual le da tiempo para que él pueda escapar saltando desde la ventana del segundo piso, escapando así de la sentencia, rápidamente cambiándose de ropa para no ser reconocido, pero después de una ardua búsqueda, es por fin encontrado y llevado de nuevo a prisión. Mientras tanto, Liz le cuenta a su amiga que cuando siente el amor de Ted, se siente en la cima, y cuando no lo siente, es como si no valiera nada. Sinceramente, esta es la vulnerabilidad y deficiencia del amor propio, que para sentirse valioso, se necesita la aprobación de la pareja, el cual no es la manera correcta de sentirse valioso. Si eres de esas personas, lo único que debes hacer es descubrir en ti mismo el amor que buscas en otros. Tu valía no depende de la percepción externa, eres suficiente. Encuentra la fortaleza en tu propio amor y brilla independientemente. Enfócate en lo personal y recuerda que eres digno de amor, especialmente del tuyo. Tras esto, Liz va a ver a Ted a prisión para no sentirse mal consigo misma, por lo que él corre a abrazarla, pero Liz, aunque lo amaba, decide cortar los lazos con él, ya que no soportaba todo lo que pasaba, entregándole un dibujo de su hija, y se va dejando solo a Ted, por fin haciendo algo que vale la pena, ya que es mejor dejar ir, aunque duela, que vivir con ese dolor toda tu vida. Mientras pasaban los días, un compañero de trabajo se acerca a Liz para tratar de ganarse su confianza, ya que siempre la veía desanimada. Mientras tanto, Ted en prisión con una sierra logra hacer un agujero en el techo y así logra escapar de nuevo de prisión. Sin embargo, en casa de Liz, un detective llega para decirle que debe estar al tanto de los crímenes, entregándole un sobre el cual ella le asegura que Ted era inocente. Aún con la poca credibilidad que le quedaba, defiende a Ted. Por otro lado, Ted llega a un bar donde baila con unas chicas, ellas bailando tranquilamente. Viendo que Ted no era un supuesto psicópata, sin imaginar lo que pasaría después, ya que 2 chicas fueron cruelmente asesinadas y una de ellas violada, con una facilidad que nadie descifraba. Una noche, mientras Ted conducía, es detenido por la policía y al no tener licencia, golpea al policía para escapar, pero solo para horas después ser arrestado de nuevo y llama a Liz para decirle que estaba en Florida, aún asegurando que era inocente. Por ello, un detective llega a la celda de Ted para decirle que sus días que estaba suelto acabó, que lo freirá vivo, donde con ayuda de otros policías le toman fotos de sus dientes, al cual un día la prensa llega donde estaba Ted, por lo que con una facilidad y amabilidad trata de convencer a todos que era inocente de los cargos impuestos, y a la vez llamando a Liz, pero ella aún con ganas de contestar no lo hace. Tras esto, su amiga Caroline va a visitarlo, por ello Ted le asegura que lo estaban utilizando para fines políticos, el cual convencen a su amiga. Mientras tanto, el amigo de Liz llega a casa para ver si estaba bien, ya que hace una semana no iba a su trabajo, por lo que más adelante un nuevo abogado llega a tomar el caso de Ted, pidiéndole que se declare culpable, ya que así lo sentenciarían de por vida, pero no a la pena de muerte, ya que la sesión de sentencia sería transmitido en vivo. Así llegamos hasta el 8 de julio de 1979, donde la audiencia empieza, el cual muchas chicas atraídas por la carisma de Ted habían llegado a verlo, por lo que Liz desde casa veía atentamente a la transmisión, donde el fiscal Simpson trata de dar pruebas de lo que hizo Ted, mientras que un testigo narra distintos hechos, acusando a Ted de evitar tener abogados, e incluso que el audio donde estaba su confesión, el cual declaró que era un vampiro, desapareció. Al escuchar esto, él se levanta y hace una objeción que empieza a defenderse, pidiendo que se borre las palabras del testigo, ya que solo eran hechos sin pruebas, el cual la objeción es tomada por el juez. Mientras tanto, Liz se había quedado dormida en los brazos de Jerry, quien se aprovecha que desconecta el teléfono para que ella no reciba llamadas de Ted. Unos días después, la madre de Ted llega a visitarlo a prisión, el cual su madre le dice que no podría vivir si moría, que lo mejor sería que se declare culpable. Por ello empieza una nueva audiencia. Ted les dice que su abogado le presionó para admitir que se declare culpable, para salvar su vida, pidiendo el despido de su abogado, el cual él se va muy molesto del lugar. En el siguiente juicio, un odontólogo forense les muestra la similitud de la mordedura de Ted en los muslos de una de las víctimas, pero él lo interroga, demostrando que las pruebas de la mordedura que hizo el médico forense una y otra vez solo lo hizo en cadáveres, ya que no es lo mismo que lo hagan en una persona viva, tomando un punto a su favor, para que después llamara a Liz, pero el que contestaría sería Jerry, por lo que Ted le pide que le diga que aún la ama, pero él corta la llamada por los celos que tenía. Tras esto, a Caroline le llaman de testigo para declarar que los dientes no los tenía quebrados cuando el odontólogo lo acusó, pero el juez ya no admite que realicen nuevas pruebas, negando a lo que pedía Ted. Por ello, él pide a Caroline matrimonio ahí mismo, por lo que ella acepta, casándose en ese momento. Sin embargo, Liz descubre que Jerry estaba desconectando el teléfono, pidiéndole explicaciones, pero él le dice que sería mejor que lo olvide, ya que Ted sería condenado a la silla eléctrica, el cual molesta a Liz, pidiéndole que se vaya,
pero él le pregunta por qué aún actúa como si fuera la culpable, el cual ella le dice que fue quien lo delató con la policía la primera vez que salió en un periódico con las víctimas, hizo parecido del asesino con Ted Bundy. Al final del juicio el fiscal lo acusa de homicidio en primer grado, incluyendo otros 3 intentos de asesinato, pero a pesar de eso Ted seguía declarándose aquel sospechoso inocente. ¿Cómo es que siendo el culpable aún tendría la valentía de decir que soy inocente? En la confusión nos encontramos en el intrigante caso de un asesino a sueldo que, a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, insiste en su inocencia con una determinación desconcertante. Este enigma humano me plantea preguntas muy profundas sobre la naturaleza de la culpabilidad y la percepción de la realidad, de cómo reconciliamos la dualidad entre las pruebas tangibles y la negación ferviente. ¿Es posible que la mente humana, al igual que el caso de Ted Bundy, tenga la capacidad de tejer realidades alternas para protegerse de la verdad incómoda? Esta historia, aunque oscura, nos impulsa a cuestionar la fragilidad de nuestra comprensión sobre la realidad y nos recuerda que en la compleja trama de la existencia, las respuestas no siempre son evidentes y la verdad puede ser tan esquiva como perturbadora en muchos casos. En la audiencia final, el juez pide a su secretaria que lee el veredicto, por lo que Ted es encontrado culpable en primer grado de homicidio e intento de homicidio. Aún así, su madre intenta ayudarlo, diciéndole a todos que era un error quitarle la vida a otro, a pesar de las circunstancias. De nuevo dándonos una lección sobre una madre, que no importa qué tipo de hijo seas, te seguirá amando a pesar de todas las cosas que hayas hecho. Pero el juez lo único que hace es agradecerle por su mensaje, y así asegurando que Ted Bundy sería condenado a la silla eléctrica, que la corriente atravesaría su cuerpo hasta que muera, dejándole que diga sus últimas palabras en la audiencia, por lo que Ted aprovecha para decirles que no le pedirá piedad a nadie, ya que le parece absurdo tener que pedir misericordia por algo que él no ha hecho, que esa sentencia no era para él, sino para el asesino que estaba suelto. Sin embargo, el juez le dice que el juzgado lo encontró culpable, además de decirle: cuídese, jovencito, se lo digo con toda sinceridad, habría sido un gran abogado, pero eligió tomar otro camino. Y así pasan 10 años, llegando a 1989, donde Liz estaba trabajando, donde le entregan una carta de Ted Bundy, donde al leerla decide ir a prisión a visitarlo por última vez. Tras esto, al llegar, Liz le dice que le diga si era el culpable de las víctimas, pero él le dice que nunca le haría daño a una mujer. Él le pregunta si alguna vez le lastimó o le levantó la voz a ella, aunque Liz le asegura que ella fue quien dio su nombre a la policía, dejándole muy asustado por eso. Aún así, ella insistiendo que le diga si fue él quien lo hizo, si alguna vez intentó lastimarlo, el cual Ted le asegura que no, que nunca le haría daño a nadie. A pesar de eso, ella le enseña una foto de un homicidio, preguntándole qué hizo con su cabeza, el cual con tanta presión Ted describe en la pared cierra, ya que con esto lo decapitó a su víctima, y ella sale del lugar asustada y apenada por lo sucedido, sin saber lo que realmente pasaba. Y así en enero de 1989, antes de que Ted fuera ejecutado, se declaró culpable de más de 30 víctimas, además que pidió que sus cenizas sean esparcidas en la cordillera de la Cascada, donde abandonó a sus víctimas. Creo que el mensaje es claro. La historia de Ted Bundy, el asesino de Florida en 1974, nos sirve como recordatorio vivido de que incluso aquellos que conviven con nosotros pueden albergar oscuros secretos. El velo de la normalidad puede ocultar la más insidiosa malevolencia, dejándonos con la inquietante interrogante de cuántas veces hemos compartido espacios, risas o incluso cenas con individuos cuyas sombras ocultas desconocemos, donde aquellos que menos esperamos podrían ser los mismos que nos acechan en la penumbra. Cuídate.